Si estás por viajar a Buenos Aires, hay algo que tenés que entender antes de llegar. Moverte mal te puede hacer perder tiempo, plata y hasta ganas de seguir recorriendo. La buena noticia es que moverse por la ciudad es mucho más fácil de lo que parece si sabes cómo hacerlo. En este video te voy a explicar todo, desde cómo salir del aeropuerto, moverte en subte, colectivo, Uber, taxis y cuál conviene en cada caso. Incluso te voy a mostrar todos los precios. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Arranquemos por lo primero, cómo salir del aeropuerto. Vamos a ir rápido con esto porque tenemos un video específico. Buenos Aires tiene dos aeropuertos. Si llegás al aeropuerto internacional de Ezeiza, estás a unos 30-40 minutos del centro. Eso si no hay tránsito. Si no, lo normal es alrededor de una hora aproximadamente. Las opciones para llegar a la ciudad son Transfer, que puede ser con Manuel Tienda León, la más conocida de todas, que tiene un valor de 14.000 pesos por tramo, unos $10. La mejor opción para nosotros es tomarse un Uber o Cabify. El valor va a depender mucho de la demanda, pero hay que calcular unos 40.000 pesos aproximadamente, menos de $30. Luego están los taxis, que nosotros no recomendamos para nada, ya que muchas veces, si son turistas, no prenden el reloj y cobran carísimo. Si llegamos al Aeroparque Jorge Newbery, estaremos mucho más cerca del centro y de los barrios como Palermo o Recoleta. En tan solo 20 minutos ya estaremos. Lo que sí, es más difícil hacerlo en transporte público y el servicio de taxi funciona muy mal y hay aún más peligro de estafas. Lo mejor es tomarse un Uber o Cabify. Hay que tener paciencia porque pueden llegar a demorar un poco por la zona. Vamos ahora a la forma más rápida de moverse por Buenos Aires. La realidad es que el subte porteño no conecta toda la ciudad, pero las 6 líneas conectan perfectamente los principales puntos turísticos, así que para los que visitan la ciudad son ideales. Hay 6 líneas, aunque algunas es muy probable que si vienen como turistas no las utilicen para nada. Algo bueno es que antes necesitabas comprar la tarjeta SUBE para poder viajar. Ahora ya no es necesario, ya que en todas las estaciones se puede pagar con tarjeta de crédito o débito contactless. Si quieren comprar la tarjeta de transporte igual pueden hacerlo en kioscos y estaciones y se puede cargar en efectivo en el mismo lugar. El horario, dependiendo la línea y el día de la semana, es de 5:30 de la mañana a las 23:30. Los viernes y sábados algunas líneas funcionan hasta más tarde. El precio es muy económico con respecto a otras ciudades del mundo, pero hay que tener en cuenta que aumenta todos los meses. A la fecha de grabación de este video, el precio del pasaje es de 1.700 pesos, un poco más de $1. Tened en cuenta que si te alojás en zonas como Palermo, Recoleta o Microcentro, lo vas a usar bastante. El colectivo es el transporte más usado en la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 100 líneas y llegan prácticamente a todos lados. Acá también se puede pagar con la tarjeta SUBE o con tarjetas de crédito o débito contactless. No se puede pagar en efectivo. Se paga cuando se sube y hay que decirle al chofer dónde bajás. De esta manera se paga dependiendo la distancia. El colectivo se conecta con el Metrobús, es decir, hay colectivos que en algunas avenidas se transforman en Metrobús. Básicamente son carriles exclusivos para que el tránsito sea más rápido y ordenado. Lo podrán ver por ejemplo en la avenida 9 de Julio. Puede parecer confuso al principio, pero con Google Maps funciona perfectamente. Hay otras apps que también se pueden utilizar, pero si no quieren complicarse, usen Google Maps. El boleto mínimo hoy en día está en 750 pesos, 50 centavos de dólar. Pero esto depende mucho del colectivo y sube todos los meses. Los que van a provincia tienen un precio y los que circulan solo por la capital otro. Pero para que tengan una idea es alrededor de ese precio. Y por último otro tema, cuando están en la parada de colectivo deben levantar la mano para pararlo, si no va a pasar de largo. La realidad es que el tren no suele ser la mejor opción para turistas, aunque hay algunas excepciones.
Para dentro de la ciudad no van a necesitarlo nunca. Solo sirve si vamos por ejemplo a la zona de Tigre o a zonas más alejadas. Pero la realidad es que si venimos de turistas, difícil que lo utilicemos. Para moverte dentro de la ciudad no es lo más práctico. Uber y Cabify funcionan muy bien en Buenos Aires. Uber es un poco más económica, pero los autos suelen ser un poco peores. El precio no es muy alto, la verdad, y algo bueno es que no necesitas efectivo. Para viajes largos hay que calcular entre 15.000 y 20.000 pesos, algo más de $10. De todos modos, moviéndose por zonas turísticas, un viaje no nos saldrá más de 10.000 pesos. También existe Didi, pero a nosotros no nos gusta porque es un poco más inseguro. Hay que tener en cuenta que tomar un auto de aplicación en hora pico puede ser una mala elección. El tráfico en Buenos Aires puede ser muy complicado y a veces lo mejor es tomarse el subte o metrobús. Lo que hay que saber es que es una gran opción, especialmente para utilizar de noche o si estás muy cansado y querés un transporte más cómodo. El taxi clásico negro y amarillo sigue estando por todos lados. Hoy en día algunos pueden aceptar tarjeta, pero lo normal es que el pago sea en efectivo. Suele ser más caro que Uber o Cabify y los autos no son los mejores. Si son turistas, para nosotros el taxi es una elección equivocada. Lamentablemente, como pasa en muchas ciudades del mundo, son muy comunes las estafas. O te llevan por lugares que no corresponden para hacer el viaje más largo, o no quieren cobrar por reloj y esto hace que el precio aumente muchísimo. A menos que sea la única opción, intenten no tomar taxis en la calle. Y si lo hacen, pídanle que prendan el taxímetro, nunca lo hagan por un precio fijo por más bueno que les parezca. Si estás pocos días en la ciudad, el bus turístico puede ser una buena opción. A ver, no es lo mejor, ya que Buenos Aires es una buena ciudad para caminar, pero es cómodo. Recorre los principales puntos turísticos, tiene un sistema hop-on, hop-off, es decir que te podés subir y bajar las veces que quieras, y hará que no te pierdas ningún lugar de los que consideramos importantes. Es más caro, por día el ticket para argentinos es de 25.000 pesos, $18, y para extranjeros 46.000 pesos, $32. A nosotros nos parece una buena opción si es tu primera vez en la ciudad y querés tener un pantallazo grande, para luego ir a los puntos que más te interesaron o si tenés poco tiempo. Y como decíamos anteriormente, una de las mejores formas de conocer Buenos Aires es caminando. Es verdad que es una ciudad grande, pero si nos movemos con inteligencia, hay lugares en donde podemos llegar a pie sin problemas. Barrios como Palermo, Recoleta, San Telmo o el centro se pueden recorrer caminando sin problemas. Y acá llega la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Es seguro? Bueno, en general sí, especialmente en zonas turísticas. Obviamente es una gran ciudad latinoamericana y es por eso que hay que tener algunas precauciones como evitar calles vacías de noche, cuidar el celular y especialmente usar el sentido común. De esta manera vas a poder disfrutar Buenos Aires sin complicaciones. Como dijimos antes, Buenos Aires es enorme, pero si la visitamos por barrio y nos sabemos mover, va a cambiar completamente nuestro viaje. Si entendemos esto, no solo ahorraremos plata, sino que conoceremos mucho más y disfrutaremos con más tranquilidad del viaje. Esperamos que les haya servido el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal porque tenemos mucho contenido de Buenos Aires y toda la Argentina. Nos vemos en el próximo viaje.